Perdió Argentina, perdió contra Colombia por eliminatorias sudamericanas, octava fecha, tercera derrota del ciclo Scaloni en 64 partidos, de los últimos 64 mejor dicho, no es todo el ciclo Scaloni, perdió solamente 3 veces, Arabia, Uruguay y ahora Colombia. En Barranquilla, 3:30 de la tarde, casi 40 grados de sensación térmica, en una linda batalla. Un partido digno de eliminatorias sudamericanas, donde se juega poco, se habla mucho, se mete mucho. Y esta vez le tocó perder a Argentina. En un partido que Argentina jugó normalito, no brilló, no estuvo cerca de una gran actuación, no aparecieron grandes sociedades, no tuvo juego fluido en campo rival, pero así todo no fue superado por Colombia. Una Colombia que tampoco jugó como lo vimos jugar en la Copa América. También estuvo lejos de ese nivel. Pero hay que decir que no es momento de desesperarse. No es momento de pedir cabezas de jugadores. Estoy viendo que se están haciendo tendencia a jugadores por el mal rendimiento, por una jugada puntual. Cuando terminamos perdiendo por una polémica, porque la verdad que mientras más lo veo más dudas tengo. Al principio estaba seguro que era penal, después digo hay un contacto mínimo, no sé si ese contacto llega a ser penal porque es un mínimo roce y lo entiende Muñoz y compra porque se tira bastante después del contacto de Otamendi. Pero hasta el gol colombiano, Argentina, incluso después del gol colombiano, creo que desde que comenzó el segundo tiempo hasta 5 minutos después del gol de Colombia, Argentina estaba mostrando una buena versión. Pero no había sido un buen primer tiempo de Argentina. Insisto, no fue superado, pero es una selección que estamos acostumbrados a que el mediocampo brille, a que el McAllister, Enzo, De Paul, en este caso fue Paredes, De Paul, Enzo, brille, nos dé fluidez, es recibo, toco, control pase, rápido, enseguida en campo rival, mucha sociedad. Eso no lo tuvo en este partido. No creo que sea por la ausencia de McAllister y por la presencia de Paredes, sino yo lo atribuyo más a que a partir de los 20 minutos Argentina estaba cansada. Había cansancio en la selección argentina. El calor se hacía sentir en Barranquilla. Es verdad, es para los dos equipos, pero bueno, lo sufrió más Argentina en este caso. Y siento que tuvimos destellos de algo de fútbol que nunca se terminó de concretar en este partido. El primer tiempo para mí Argentina tuvo un nivel bastante bajo, que fue el de Nicolás González, que levantó en el segundo tiempo al punto que le da el gol a la selección argentina, y un punto muy alto que es Cuti Romero, que siempre juega bien Cuti Romero. Lamentablemente no lo vamos a tener contra Venezuela porque fue amonestado después del final del partido por el árbitro chileno. Y para mí Julián, sin pelota sobre todo, ese primer tiempo había inquietado al conjunto colombiano. Pero después en líneas generales era normalito, 5 puntos y medio, 5 puntos, no mucho más que eso. La selección argentina y Colombia, 3/4 de lo mismo. El segundo tiempo comienza con otra sintonía. Encuentra Nico González el pase que le da James Rodríguez, en 3 zancadas convierte el gol y Argentina empieza a recuperar esa alegría, esa sonrisa que vemos en el seleccionado argentino. Y después del gol sentí que Argentina tenía que buscar una reacción, incluso la pedía, que no la trajo Scaloni, que era mover el banco rápido. Scaloni sabe que tiene un banco de suplentes que le trae respuestas. Final de América, los 3 que participaron del gol argentino fueron 3 que ingresaron al mismo momento: Paredes, Lo Celso, Lautaro. El otro día contra Chile, Dybala, Garnacho le dieron la sonrisa a la selección argentina. Hay infinidad de partidos donde el banco le trae respuestas. En un partido donde Argentina estaba cansada, por lógica pura, 3:30 de la tarde, 40 grados de calor, 75% de humedad, 40 sensación térmica, perdón. Tenía sentido de que los cambios vengan antes. De Paul estaba cansadísimo, se lo notaba cansado. Yo sentí que de Julián Lautaro tenía que salir uno para descomprimir y era Dybala el que tenía que entrar. Me quedé con más ganas de Dybala. Jugó 13 minutos en este segundo tiempo. En este ratito sobre el final, entró en el 85 con el agregado, jugó 13 minutos, pero bueno, el segundo tiempo estuvo muy condicionado con la interrupción, sobre todo de Colombia, lógicamente porque iba ganando el partido y se empezó a hacer tiempo. Ahí es donde el árbitro se vuelve protagonista de la escena. No puede un árbitro internacional, profesional,
que ha estado en Copas Américas, que ha estado en eliminatorias sudamericanas, que solamente se jueguen 19 de los 52 minutos reglamentarios que tuvo el segundo tiempo. 19 minutos se jugaron de 52. Ahí es donde se rompe el partido. Y vemos el segundo tiempo y claro, no tenés ningún recuerdo de Colombia jugando bien, de Argentina jugando bien. No tenés sociedad, no tenés esa triangulación. Son dos equipos que juegan bien a la pelota. ¿Por qué? Porque se jugó nada. Se jugaron solamente 19 minutos en el segundo tiempo. Entró Alexis McAllister, parecía que entró con aire renovador. Fue un poquito y después la interrupción lo terminó desinflando. Dybala entró tarde. Acuña aportó un poquito, pero no mucho. Siento que cada vez menos gravita el huevo Acuña, un jugador que defendí siempre y voy a seguir defendiendo, pero siento que está en un momento donde tiene que encontrarle la vuelta nuevamente a su posición, a su aporte a la selección argentina, porque o es un centro que no llega a buen puerto, o es un pase atrás que tampoco significa mucho. Y quiero volver a ese huevo que contagia. Quiero recuperar ese huevo Acuña que contagia, que es importante, que su ingreso le cambiaba el ánimo a la selección argentina. Y después, en líneas generales, el mediocampo argentino no tuvo un buen partido. El mediocampo que siempre triangula, el mediocampo que siempre nos dio tantas alegrías, tuvo un partido malo y no pasa nada. Y ahí es donde tenemos que estar tranquilos. Tenemos una selección que tuvo un partido de normalito para abajo y no fue superado por el equipo más potente que tiene el continente con Argentina. Hoy por hoy, los dos finalistas de América. Ponele, bueno, en líneas generales lo son. Colombia viene de hacer una gran Copa América, viene de una racha impresionante. ¿Tiene sentido posicionarlo como uno de los mejores equipos del continente? Ni uno de ellos pudo superar a esta Argentina. ¿Que hay que mejorar cosas? Seguramente que hay que mejorar cosas de cara al partido con Venezuela, pensar en cómo reemplazar nada más ni nada menos que a Cuti por esta tarjeta amarilla que vio y se pierde el partido con Venezuela. Pero sabemos que las condiciones van a ser otras, que el campo de juego va a ser otro, que la pelota va a rodar de otra manera, que el mediocampo argentino sabemos que tiene pie, que tiene buen pie, que tiene velocidad y no lo pudo demostrar en este partido. La vuelta de Leo Messi seguramente contra Venezuela, esperemos que Leo esté en condiciones, se espera que esta semana ya vuelva a jugar en el Inter Miami y con el retorno al Inter Miami, el retorno a la selección argentina. Nos tenemos que acostumbrar a que cuando no esté Messi aparezca Julián y Lautaro juntos. No necesariamente, pero parece ser la opción elegida por Scaloni para este tipo de partidos y tiene algo de sentido por el nivel de los dos. Insisto, la generación de fútbol no fue un fuerte de este partido. No recuerdo paradas del arquero Vargas, atajadas del arquero Vargas en el partido después de una gran resolución argentina. Pero bueno, es un partido, no pasa nada. Sabemos que las eliminatorias son así, son complicadas. Nos tocó ir a un terreno difícil, Barranquilla, y lamentablemente nos traemos una derrota. Me gustaría que vos en la caja de comentarios me digas qué te pareció el desempeño de la selección argentina. ¿Quién fue el mejor jugador argentino? ¿Quién fue el peor jugador argentino? Todo eso me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. Si hay gente nueva, invitarlos a que se suscriban, que hablamos siempre de selección argentina. Es nuestro único tema y no lo hacemos solamente cuando hay partidos, sino que estamos siempre hablando de nuestra selección. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio, aunque suene repetitivo, hablamos siempre de selección argentina. Muchas gracias.